Buenas tardes, bienvenida a esta segunda sesión de recuperación para examen extraordinario de la asignatura Globalización, Innovación y Cambios Disruptivos. En esta sesión vamos a abarcar los temas de la unidad 3 y de la unidad 4. Vamos a comenzar con Innovación Disruptiva. Voy a darles una información que es importante que la tengan en cuenta. Como punto número 1, la solicitud de extraordinarios en sistema serán los días 21 y 22 de julio. Como punto número 2, la aplicación de exámenes extraordinarios será del 25 al 27 de julio. Y finalmente, como punto número 3, la entrega de calificaciones extraordinarias será el 29 y el 30 de julio. Vamos a comenzar recordando el origen del concepto. El concepto de innovación disruptiva fue introducido en 1995 por el profesor Clayton Christensen, catedrático de la Escuela de Negocios de Harvard. En su artículo Tecnologías Disruptivas, Atrapando la Ola, que escribió con el también profesor Joseph Bauer, analizó la presencia de un patrón constante en muchas empresas líderes en su ramo. Estas estaban fracasando cuando el mercado cambiaba o la tecnología presentaba un cambio abrupto debido a que no se anticipaban a las necesidades futuras demandadas por esos cambios. La innovación disruptiva es un proceso que genera un impacto y o un cambio en la sociedad. Las características de la innovación disruptiva. Al incursionar en este interesante tema, podemos encontrar muchas características que posee la innovación disruptiva. Podemos ver algunas de ellas como punto número 1, la innovación disruptiva es un proceso. Este es un proceso de cambio innovador que puede convertirse rápidamente en una realidad con gran demanda comercial. Como punto número 2, la innovación disruptiva está dirigida generalmente a un público minoritario o marginal. Comúnmente, la innovación disruptiva no está dirigida al público o mercado principal de la empresa, sino a un público más pequeño con necesidades más específicas no contempladas antes. Como punto número 3, la innovación disruptiva generalmente será más simple, más barata y más conveniente. Más simple porque responde a necesidades no contempladas antes. Más barata porque pues es un atractivo comercial extra y es más conveniente para el mercado marginal al que está intentando atender. Como punto número 4, la innovación disruptiva supone pensar lo impensable. Recordemos que el Dr. Luke Williams, en su libro Disrupción, pensar lo impensable, para provocar la transformación de un negocio, nos cita la frase innovarse o morir. En las empresas debe ser sustituida por diferenciarse mucho o poco, pero encontrando la manera de ser únicas en lo que hacen y siempre cuestionar lo convencional, lo que siempre se hace, pues brindando una solución inesperada o proponiendo una estrategia nada convencional para que sea pues lo más importante y así podamos superar las expectativas de nuestros clientes meta a fin de sobrevivir en una empresa de negocios donde pues no hay ideas frescas. Como punto número 5, la innovación disruptiva es la contraparte de la innovación establecida. De igual manera, el profesor Kristen se preguntaba por qué algunas compañías que siempre estaban bien dirigidas, con buena tecnología y con un buen servicio de atención al cliente, a veces fallaban. Su investigación lo llevó a una asombrosa conclusión. Cuando las compañías ponen demasiado énfasis en la satisfacción de las necesidades del cliente,
mediante innovaciones establecidas, dejan de adoptar nueva tecnología que es necesaria para cubrir las necesidades futuras de dicho cliente, lo que provoca un retraso de las mismas, traducido en una pérdida de clientes, desventajas y pues a la larga un fracaso. Como punto número 6, el éxito de la innovación disruptiva tiene mucho que ver con la rapidez con la que las empresas reaccionan a las innovaciones tecnológicas de la punta. Las innovaciones tecnológicas que ya están establecidas no desequilibran al sistema y encajan bien en lo que ya tiene establecido nuestra empresa, al contrario de las innovaciones tecnológicas de punta o disruptivas que no se comprenden bien a bien, no se aceptan del todo y algunas veces se ignoran, y cuando la empresa quiere reaccionar ante ellas suele ser demasiado tarde porque otra empresa ya les ha ganado la idea y sus clientes se han ido de sus manos. Como punto número 7, la innovación disruptiva requiere la rápida detección de su mercado inicial. Esto quiere decir que una vez que los administradores han determinado que una nueva tecnología es disruptiva y estratégicamente crítica, el siguiente paso es localizar el mercado inicial para aplicar esta tecnología. Y finalmente el punto número 8, la irrupción gradual en el mercado principal. Conforme van aumentando los clientes en el mercado emergente, la percepción del mercado va cambiando y la nueva tecnología logra irrumpir en el mercado principal. Las innovaciones disruptivas contra los productos o servicios establecidos. Producto y servicio anterior. Por ejemplo, estaban los taxis y ahora el producto y servicio disruptivo tenemos al Uber, al Didi, entre otros. Antes estaba Blockbuster, ahora pues ya es Netflix. Anteriormente la televisión satelital y ahora la televisión por cable. Anteriormente telefonía fija y actualmente telefonía móvil. Anteriormente mensajes de texto y actualmente el WhatsApp. Anteriormente guía Roji y ahora ya tenemos Maps o Wisely. Ahora, bueno, más bien antes era Encarta y ahora ya la sustituyó Wikipedia. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, no, maestra, muchas gracias. Ok. Continuamos con alcances y limitaciones de la innovación disruptiva. Recordemos a Daniels, que consideraba que uno de los principales alcances de las innovaciones disruptivas es que representan un poderoso medio para ampliar y desarrollar nuevos mercados, ofreciendo nuevas funcionalidades en nuestros productos y en nuestros servicios, dando a las empresas que se arriesguen y una gran ventaja competitiva frente a su competencia. Sin embargo, pues no todos aceptaban el concepto. Incluso algunas empresas solían manejarlo simplemente como sinónimo de innovación, pero pues no, porque una innovación incrementa en términos de eficiencia o eficacia algo disruptivo. Por ejemplo, podemos observar en la industria automotriz que los autos han evolucionado gradualmente. Siguen utilizando como fuente de combustible los combustibles fósiles. Y ahora pues han entrado en escena los autos eléctricos, pero esto no es disruptivo, es innovador, porque solamente son mejoras incrementables. Y en contraste, pues una innovación disruptiva tal vez podría ser que la fuente de combustible fuera un material orgánico, como el nopal. Este uso consistente del concepto puede provocar que se diluya su significado y su fuerza, y que pues también se confunda. Otra limitación que debemos considerar es que la innovación disruptiva no funciona en forma aislada del resto de las fuerzas que mueven a las empresas,
sino que forma parte de un entramado con aspectos como los recursos, las finanzas, la mercadotecnia, la cultura de la calidad, la administración eficiente, el capital humano, entre otros. Y ahora vamos a checar nuestra unidad 4, fuerzas globales del cambio disruptivo. Bueno, si me deja cambiar, ¿verdad? De diapositiva. Sí, no se preocupe, yo espero. Gracias. Sí, ya se trabó un poco por la ventana emergente que salió. Sí, así pasa, pero no se preocupe, maestra, yo aquí espero. Aquí, ¿hasta ahorita tienes alguna duda? ¿O vamos bien? No, vamos bien. De todos modos, yo le voy a dar un repaso a las sesiones, este, pero no se preocupe, voy entendiendo Ah, ok, perfecto. lo que me está diciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ah, mira, ya quiso. Ok. Entonces continuamos con unidad 4, fuerzas globales del cambio disruptivo. Aquí tenemos la emergencia de las ciudades globales. Vamos a comenzar con el concepto de una ciudad global que fue creado por la autora europea Saskia Saisen en el 2009, desde principios de los 80. Esta socióloga es experta en el tema y ha escrito diversos libros y artículos al respecto. Para ella, las ciudades globales son centros urbanos de importancia y renombre internacional. Ocupan una extensa plataforma urbana y generalmente contienen una enorme población. Juegan un papel muy importante en el flujo económico, social y tecnológico en su región y desde luego a nivel internacional, ya que sirve de eje a un sistema económico globalizado. Por ello, en la actualidad, las ciudades globales son muy relevantes para el ordenamiento mundial en el modelo del capitalismo global contemporáneo. Las características. Tenemos como primera parte su geografía de globalización, que se refiere a que contienen al mismo tiempo dinámicas de dispersión y dinámicas de centralización. De dispersión porque al abarcar diversos mercados internacionales, estos se dispersan e incluso se vuelven virtuales. Tenemos algunas de las ciudades globales más poderosas. Tenemos a Nueva York, a Londres, a Tokio y a París. El cambio tecnológico acelerado. Las ciudades globales se entiende claramente que éstas, para tener el poder económico e influencia transnacional que requieren, se generan y al mismo tiempo se aprovechan de cambios tecnológicos sumamente acelerados y vertiginosos, por lo que las tecnologías se vuelven obsoletas muy rápidamente. Aquí nos están citando 4 grandes revoluciones industriales de la humanidad. Tenemos como punto número 1 la primera revolución industrial o la era de la producción mecanizada. Esta se distingue por el invento de la máquina de vapor en 1760. Esta fomentó la mecanización de la agricultura y la producción textil y proporcionó tecnologías superiores para embarcaciones y ferrocarriles. La fábrica se convirtió en un nuevo centro de la vida comunitaria. Como punto número 2 tenemos la segunda revolución industrial, conocida como la era de la ciencia y la producción masiva. Se caracteriza por una serie de inventos como motor de gasolina, aviones, fertilizantes químicos, entre otros. El pensamiento científico avanzaba con grandes descubrimientos en diversas áreas. Y a principios del siglo XX, Henry Ford y su empresa estaban produciendo en masa el innovador Ford Modelo T, un auto con motor de gasolina. Y en 1900 el 40% de la población de Estados Unidos ya vivía en ciudades. Otras innovaciones como la energía eléctrica, la radio y los teléfonos transformaron la forma de vida de las personas.
la tercera revolución industrial, denominada la revolución digital, que inició en los 50 con el desarrollo de la microelectrónica, los mainframes y también con los primeros debates sobre inteligencia artificial, con el fenómeno de la digitalización. La información que antes se consumía o se transmitía de manera analógica fue sustituida por los medios digitales. La cuarta revolución industrial. En esta revolución, Salesforce Latinoamérica considera que nos encontramos bajo una tormenta perfecta de tecnología. Es como si todo lo que siempre soñamos se hiciera realidad, y aunque todavía no tenían autos voladores, y pues hasta ahora no los tenemos, ya tenemos robots, tenemos mapas genéticos e impresiones en 3D. Esta revolución comenzó a principios de este siglo, teniendo como base la revolución digital. Tenemos, las 10 tecnologías representativas de la cuarta revolución. Podríamos poner tecnologías relacionadas con cambios en el mundo físico: la biotecnología, la robótica, la impresión en 3D, el Internet y la transmisión. En tecnologías relacionadas con cambios en el mundo digital podríamos poner la inteligencia artificial, la cadena de bloques, nuevas tecnologías y la realidad virtual. Las conexiones globales totales. Nos encontramos frente a conexiones globales totales en el sentido de que la globalización llegó como un fenómeno que, si bien inició en el ámbito económico, hoy por hoy impacta todos los ámbitos de la sociedad. Estos procesos globalizadores, como señala Seyssen, han contribuido a crear una sensación de impotencia entre los agentes locales, una impresión de que toda resistencia es vana. Las conexiones globales son transterritoriales porque conectan lugares que no están próximos geográficamente y, sin embargo, se encuentran intensamente conectados unos con otros, concentrando tanto los sectores principales del capital global como una porción cada vez mayor de grupos de población desfavorecidos, como inmigrantes, mujeres mujeres de situación de dependencia. Y hasta aquí sería nuestro resumen de la unidad 3 y de la unidad 4 de globalización.